Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Bueno, como habréis visto, volvemos con una serie de vídeos que comenzamos en su momento, hablando de los liderazgos de los entrenadores, de cómo gestionar los equipos. En su momento comenzamos con los entrenadores en la temporada pasada, comenzamos con los entrenadores de la liga, luego extendimos a otros entrenadores como Mikel Arteta, como Pep Guardiola, analizando un poco su forma de gestión de liderar, no tanto de la parte técnica-táctica, sino más de lo que tratamos en el canal. Y bueno, como habréis visto, pues vengo hoy con Pellegrino Matarazzo, que después de la victoria del sábado en la Copa del Rey de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid, tras un partido muy emocionante, llegando a los penaltis y victoria a los penaltis de la Real Sociedad. Aquí en San Sebastián una ilusión desbordante, miles y miles de personas que se desplazaron a Sevilla, muchísima emoción en la ciudad, que creo que un poco condensada desde la final del 2021 en la que no se pudo asistir con público o disputar contra el Atleti, y aunque se ganó, pues se quedó esa sensación de que no se había podido disfrutar del todo. Este año, pues el desplazamiento masivo, yo creo que un poco recordando a la final del 87 en Zaragoza, y bueno, pues gran emoción, gran ilusión, pues eso, decía, yo creo que había una emoción ahí colapsada que se ha desbordado, y bueno, y hay recibimiento a la Real Sociedad, y bueno. A ese hilo, pues traemos al entrenador, a Pellegrino Matarazzo, que alguna persona me había dicho, ¿no vas a recuperar los vídeos que hacías en su momento de los entrenadores? Y me hablaban de Matarazzo, ¿no? De, oye, recuperarlo de Matarazzo y bueno, pues volver a recuperar. Pues bueno, aquí está, quise hacerlo la semana pasada, no me dio tiempo, pero vamos a hacerlo hoy, un poco con tono ventajista, como es el mundo del deporte, tanto para Simeone como para Matarazzo. Hay que aplicar el famoso poema If de Kipling, esos dos impostores que son el éxito y el fracaso. Simeone hace una semana, cuando elimina al Barça, pues está en los altares. Si pierde esta final y no pasa a la final de la Champions contra el Arsenal, pues será un fracaso. Y Matarazzo, pues un triunfador porque ha ganado, pero si llega a meter el Atlético de Madrid las ocasiones que tuvo en el final, pues hubiésemos estado hablando de otra cuestión. Pero vamos a profundizar un poco más allá, vamos a hablar un poquito más allá de lo que ha sido Matarazzo en esta llegada, de lo que parece que ha supuesto y bueno, de poder conseguir al final ese título tan ansiado con su público delante de la Real Sociedad. Vamos a hablar de Pellegrino Matarazzo. Bueno, pues entrando a hablar del entrenador de Rino Matarazzo, Rino como se le conoce, más ese diminutivo que le han puesto. Cuando hablamos de los entrenadores en su momento, vimos que muchos habían tenido una carrera futbolística extraordinaria. Hablamos de Xabi Alonso en su momento, de Xavi Hernández, de Simeone mismo, con carreras muy, muy reconocidas como futbolistas. En este caso, Pellegrino Matarazzo es uno de esos que no tuvo una gran carrera futbolista como futbolista. Nace en 1977 en Estados Unidos, en New Jersey, de una familia originariamente italiana. Juega en la universidad, luego intenta hacer alguna prueba en Italia, no lo consigue, luego termina viéndole un alemán que le lleva a jugar en Alemania y ahí desempeña su carrera como jugador, creo que no superando la cuarta división. Entonces, bueno, dentro de los entrenadores que hemos visto, pues es uno de los entrenadores que, eso que decimos, esos entrenadores que igual tienen que hacer un poco más porque como no han tenido esa carrera reconocida como futbolista, pues les cuesta más a veces entrar, ¿no? Y además creo que ese periodo de tiempo en el cual juega como jugador y luego pasa a ser entrenador de categorías inferiores, bueno, pues ahí tiene dudas porque además también siendo un poco salvedad dentro de todos los entrenadores que hay, es licenciado en matemáticas, teniendo la oportunidad de poder trabajar bueno, dijo que tenía oportunidad en banca privada, creo. Entonces, es un entrenador un poco diferente, ¿no? No habiendo destacado en el fútbol profesional y además con una licenciatura en matemáticas, que a veces cuando hablamos del fútbol parece que estamos hablando de descubrir la humanidad, ¿no? Yo creo que el fútbol se ha complejizado cada vez más. Cuando oyes hablar, dan charlas, ya sea preparadores físicos, propios entrenadores, nutricionistas, cualquiera hablan unos términos que a veces dices que parece que estamos hablando de operar a corazón abierto.
Y es verdad que se complejidad. Jorge Valdano, que ya sabéis que admiro mucho, en las entrevistas que hace en su programa Universo Valdano, cuando habla con entrenadores les pregunta, ¿no? Si una persona normal de la calle, si entrase a una charla que da en el vestuario, si sería capaz de entenderla, ¿no? Porque es verdad que bueno, se están utilizando unas terminologías cada vez más complejas. El otro día había un vídeo, creo que es de la escuela del Athletic, de alguna metodología, y la forma de expresar también ya bueno, era difícil de entender, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en el cual parece que estamos haciendo cosas muy trascendentes, y es verdad porque, por un lado, el fútbol representa a muchas personas, y ahora hemos visto, ¿no? Pues con el impacto social que ha tenido lo de la Real Sociedad, pues vemos qué impacto tiene, ¿no? Y es verdad que en la sociedad le damos mucha importancia al deporte, y en este caso al fútbol, pero creo que lo complejizamos y lo elevamos a una categoría más allá de lo que la realidad puede mostrarnos, ¿no? Pero bueno, en este caso pues hay pocos licenciados universitarios en los banquillos, y Rino Matarazzo es uno de ellos. Carrera también deportivamente como entrenador muy corta, ha tenido solo 2 experiencias previamente. Bueno, como entrenador principal estuvo previamente como asistente de Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, pero luego Rino por su cuenta tiene 2 experiencias, la Real es la tercera, en el Stuttgart y en el Hoffenheim, las 2 en Alemania. Con el Stuttgart consigue un ascenso, con el Hoffenheim creo que le clasifica a Europa, y ya llega a la Real. Llega a la Real en un momento en el cual la Real está muy mal. Parece que hay un momento durante la temporada, cuando empieza con Sergio Francisco y Josu Rivas como ayudante, parece que hay un momento que le van a dar la vuelta a la situación, pero luego de repente el equipo cae y bueno, se toma la decisión de sustituirle por Pellegrino Matarazzo. En este contexto, y escuchando un poco las declaraciones del presidente Joaquín Aperribay estos días, hablando de Eric Bretos, que Eric Bretos sabe mucho, de que la decisión de contratarle a Pellegrino Matarazzo fue de Eric Bretos, es un poco lo que decía de esa nube que nos genera el resultado, ¿no? Porque también Eric Bretos fue y Joaquín Aperribay fueron los que decidieron que Sergio Francisco y Josu Rivas fueran los entrenadores de la Real Sociedad, con una apuesta firme, que creían que era lo mejor, que consideraban que era la mejor apuesta, y esa apuesta duró 4 meses. Digo esto porque me pareció que había como muchas medallas, ¿no? De que habían apostado por Pellegrino Matarazzo, y no digo que fuese una mala elección, lo de Sergio Francisco y lo de Sergio Francisco, pero igual de acertada o no acertada que ha podido ser esta, ¿no? Por eso nos basamos muchas veces en el resultado. Cuando tú apuestas de una manera tan segura por Sergio Francisco, y a los 4 meses ves que esa apuesta no es la óptima, bueno, creo que tiene que haber una reflexión de qué es lo que ha pasado en ese proceso de reflexión también, que creo que, como digo, tanto los resultados como los contextos nos engañan a veces, ¿no? Y terminando esta temporada, que va a terminar la Real, entre los primeros que probablemente, entre los 8 primeros, 7 primeros, no sé si va a dar tiempo de llegar a la Champions, más con la situación que va a vivir ahora de partido el mañana creo que juegan, con toda la fiesta y todo, después del pinchazo el otro día contra el Alavés, no sé si va a dar tiempo de llegar a Champions, pero el tema es, vale, vas a terminar entrando ahí, vas a terminar dando la Copa del Rey, pero ha habido una parte de la temporada inicial que, bueno, fue una decisión que no salió bien. Entonces, el otro día cuando le veía a Aperribay diciendo, no, es que la apuesta de Eric Bretos sí, pero la apuesta de Eric Bretos también fue Sergio Francisco, ¿no? Entonces, ver un poco esas dos partes, ¿no? Que no todo es ahora decir, no, es que es muy bueno y sabe mucho, porque también era muy bueno antes, ¿no? Volvemos un poco al proceso y al resultado. A partir de ahí, hablando de Pellegrino Matarazzo, yo quería compartir de lo que hablamos varias ideas, ¿no? La primera fue la rueda de prensa. Yo no le conocía, no había ido a hablar nada de Pellegrino Matarazzo, ni siquiera de la época que estuvo en Alemania. Y cuando me preguntaron a ver qué me pareció, dije, mira, yo no le conozco, no sé cómo juegan sus equipos, no sé cómo es él, pero la rueda de prensa creo que se ganó a mucha gente. Creo que ya de partida, una rueda de prensa en la que respondió
eso que se dicen que hay una sola primera vez para una primera impresión, pues yo creo que ahí Matarazzo lo ganó, creo que respondió muy bien, que se había formado muy bien. Ahí Joaquín Aperribay sí que ha dicho que les gustó mucho las entrevistas que hicieron con él previo a contratarle. Creo que cada vez esas entrevistas van siendo más importantes, igual que en los procesos de selección que realizamos en las empresas, en los procesos de selección que se realizan en los clubes de fútbol, que se va profesionalizando también esa parte. El otro día leí que el Real Madrid puede estar buscando un director general y también lo ha externalizado con una empresa especializada. Creo que ese tipo de entrevistas no te garantizan nada, pero sí que te pueden filtrar algunas cosas y quitar capas a cosas que luego las vas a poder ver, ¿no? Entonces, creo que en esa primera rueda de prensa, y no sabría decir muy bien tampoco qué es exactamente lo que me llamó la atención de la rueda de prensa, no diría, oye, pues fue por esto. Sí fue por la forma en que transmitió, por la forma en que lanzó el mensaje, con la calma que transmitía, con el conocimiento que transmitía. Bueno, creo que se vio una persona educada, respetuosa, humilde, preparada, y creo que con eso pues ya dio un paso adelante. A partir de ahí no voy a entrar en la parte táctica ni técnica porque creo que ahí hay otras personas que tienen más conocimiento que yo y que creo que lo han valorado, creo que bueno, han valorado, porque no solo vamos a destacar de Matarazzo lo que voy a hablar yo, sino que también habrá que hablar de la parte técnico-táctica. Me parece que ha sido un jugador, o sea, perdón, un entrenador que ha conectado emocionalmente mucho con los jugadores, porque el equipo con Sergio Francisco, a pesar de que esté Imanol Ibarrondo ahí, que estaba antes y está ahora, a pesar de la presencia de Imanol Ibarrondo en su momento, pues era un equipo que no, emocionalmente yo creo que no conectaban, que, bueno, que no consiguieron crear algo. Tengo dudas de hasta qué punto los jugadores creyeron en el proyecto. No tengo mucha más información y si la tengo tampoco la podría comentar, pero algo ahí no conectó. A Sergio Francisco también en la banda, yo muchas veces me daba la sensación de que no soy una persona que le guste mucho la vehemencia a los entrenadores, pero sí creo que los entrenadores transmiten energía a los equipos, porque al final es el principal líder del equipo, ¿no? Y creo que ahí Sergio no transmitía gran energía al equipo, había momentos que iban perdiendo y estaba con las manos en los bolsillos sin hacer movimientos ni esto. No creo que sea un factor diferencial, pero sí que transmite situaciones, ¿no? Y yo creo que ahí, pues Matarazzo desde el principio fue mucho más activo, mucho más proactivo en su corporalidad, en su imagen, en su sensación. Y luego, bueno, lo que nos están trasladando es que ha conseguido una cercanía muy profunda con el jugador, de acercarse, de darles confianza, de restablecer, de reiniciar un poco, sin hacer grandes cosas, el reiniciar un poco, tener mensajes claros y reiniciar un poco al equipo, ¿no? Apostó por gente que igual no estaba teniendo tantas oportunidades como Turrientes, Caleta Char también el central, pues no estaba jugando tanto y con Matarazzo sí. Guedes lo ha recuperado, que Guedes al principio de la temporada no es el mismo jugador que está ahora, yo creo que físicamente no estaba igual. También digo que Guedes es un jugador que a mí como comportamientos no me gusta, es un jugador que se queja mucho de sus compañeros, me parece que es bastante egoísta en el campo, luego igual de otra manera será, pero creo que su forma de comportamiento no es buena. Volvemos a ver siempre, cuando las cosas van bien todos lo vemos bien, cuando no vayan tan bien o cuando haya problemas veremos, porque son jugadores que para mí desde fuera generan cierta tensión en el campo. Pero bueno, está claro que ha hecho un gran final de temporada. Y yo creo que son un poco las claves más allá de la parte técnico-táctica, que creo que sí ha habido cosas muy importantes como la capacidad de toma de decisiones, de ser proactivo a la hora de cambiar cosas. Creo que ha insuflado un punto al equipo de resiliencia, de que cuando ha ido por detrás del marcador ha sido capaz de dar la vuelta. Un gen competitivo, de poder competir contra los equipos, de poder competir contra el Barça, contra el Atlético de Madrid en Liga previo a la Copa. Bueno, creo que todo eso lo ha generado ese nuevo liderazgo que ha traído, ¿no? Un liderazgo un poco diferente al que había hasta ahora. Ya digo, o sea, un equipo que es el mismo que tenía Sergio Francisco, pero que ha conseguido, pues, de una manera
que habrá muchas más claves que no vemos, pero desde fuera las claves que estamos viendo pues son estas. Creo que el reto de Matarazzo va a ser el tener una continuidad. Vemos que en los dos proyectos que ha tenido proyectos relativamente cortos, de 2-3 años como mucho. Eso, bueno, son dos proyectos en los cuales el proyecto ha sido corto. Hay liderazgos que sirven para un momento determinado y para periodos concretos. Veremos si Matarazzo en este caso consigue asentarse en la Real Sociedad. Creo que es el reto que él tiene también como entrenador, más allá de la gran consecución que ha tenido esta temporada y cómo ha terminado, pero creo que tiene ahí un reto, porque cuando dos proyectos terminan tan pronto, pues veremos el tercero cómo va. Yo creo que es su reto en estos momentos de consolidarse en un equipo durante más tiempo. Veremos si ese liderazgo inicial en un equipo que está caído, porque también el Stuttgart lo cogió en segunda división, al Hoffenheim no sé cómo lo cogió, pero al Stuttgart sí. Hay entrenadores que son muy buenos para esos momentos de un equipo de bajón, que tienes que darle la vuelta, que tienes que insuflarle confianza. Ahora hay que ver si él ayer decía, ¿no? o ayer antes de ayer decía que cree que es el inicio de un bonito ciclo. Ojalá sea así. Vamos a ver. Yo creo que es el reto que tiene por delante, el de mantener ese equipo pues unido y con confianza para poder él también reafirmarse como entrenador. El año que viene va a tener nuevos retos por delante, va a tener Supercopa, va a tener también el Europa, así que veremos. Lo dicho, bueno, un entrenador interesante, diferente, con poca experiencia en el mundo del fútbol, con una licenciatura, con poca experiencia en el mundo profesional, que llega aquí a San Sebastián, consigue darle la vuelta al equipo, consigue un título muy anhelado y deseado por el club y la afición, y ahora el reto de poder mantener esa continuidad. Lo dicho, creo que de este vídeo yo sacaría recuperaría la idea de Kipling de que el éxito y el fracaso son dos impostores muy grandes, que vivimos mucho en base al éxito y al fracaso, en el deporte todavía más, y que, bueno, pues que seguiremos en este apasionante mundo del deporte, también del mundo de la empresa, porque creo que todos estos aprendizajes, como siempre digo, pues sirven para el mundo de la empresa. Bueno, continuamos, espero que os haya gustado. Como siempre ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros. Si os ha gustado, darle a me gusta, compartirlo si creéis que puede ser interesante, y seguimos en este camino. Muchas gracias por estar ahí, chao, chao, un abrazo, hasta pronto.